dentro de un compacto debe ser a su vez un compacto. 235, teorema. Subconjuntos cerrados de un conjunto compacto son compactos. Bueno, pues entonces en un espacio X, aquí tenemos el compacto K, aquí tenemos un conjunto cerrado F. Evidentemente, para que F sea cerrado es que su complemento debe ser abierto. Entonces, hagamos la demostración. Supóngase F subconjunto de K y K subconjunto del espacio métrico X. F es cerrado y es cerrado relativo a X. Y K es compacto. Sea, por ser K compacto, K es compacto, pero a quien queremos demostrar que efectivamente debe ser un compacto es a F. Entonces le vamos a crear una cubierta abierta a F. Entonces, sea V de alfa con alfa en A, una cubierta de F, que es la que nos interesa. Por ser F cerrado, F de C es abierto. Y si F de C se adjunta a V de alfa con alfa en A, pues obtenemos ¿sí se entiende esta parte? Si F es subconjunto de K, F complemento, de hecho, F complemento pues es todo lo que queda fuera de F, y es un abierto, ahorita lo vemos. Tendríamos esta cubierta que es abierta, la omega, que estaría formado por un conjunto que nada más contiene a su vez otro conjunto, junto con la familia V de alfa con A. Hasta ahorita esta es una familia de abiertos, donde está FC y está el abierto V de alfa. Es una cubierta abierta, pero de K. Entonces, imagínense que tienen una cubierta de F de abiertos, pero a su vez F complemento es uno abierto. Entonces, ahora quienes cubrirían serían todo K, porque fuera de F es abierto. Como K es compacto, existe una subcolección finita vamos a llamarle phi de omega,
la cual cubre acá. Y si cubre acá, pues con mayor razón cubre F. Y de aquí a F. Si todavía después de haber refinado queda F complemento, que es un abierto, pues lo quitamos. Si F de C es si el complemento de F es un miembro de la familia phi, lo removemos. Y todavía obtener una subcubierta finita de F. Pero fíjense con qué comenzamos, con una cubierta de B de F, y terminamos con una subcubierta finita de F, y esto demuestra que F tiene que ser un compacto. Entonces hemos mostrado así que una subcolección finita de V de alfa cubre a F. Luego entonces F es compacto. Un corolario de esto: si F es cerrado, y K es compacto, entonces F intersección K es compacto. ¿Y esto cómo lo demostramos? Esto es muy sencillo. Pues observemos quién es F intersección K. Este es un cerrado, por hipótesis, y K, un compacto en particular, es cerrado. Y tenemos la intersección finita de cerrados. La intersección finita de cerrados, ¿qué es? Es un cerrado. Un cerrado que claramente es su conjunto de K, que es compacto. Y un cerrado metido en un compacto, pues entonces eso hace que F intersección de K sea compacto.